Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes aquí presentes y los que están en casa viendo la transmisión. Vamos a continuar. ¿Quieres apagar el abanico, por favor? Vamos a continuar el tema que hemos estado tratando, tomado del Sermón del Monte de Mateo capítulo 5 al 7, en donde estamos viendo, como dicen las Sagradas Escrituras, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué más? Nueva criatura es. Y estamos viendo cómo es esa nueva criatura, tomando como base el sermón que predicó nuestro Señor Jesucristo, que se conoce como Sermón del Monte. Y hoy continuamos con una segunda parte del tema juzgar a los demás. Juzgar a los demás. Vamos a recordar la lectura bíblica como introducción en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 6. Mateo 7, del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tomando únicamente el versículo 1 de Mateo 7, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, sin tomar en cuenta lo que sigue, el contexto, se podría alguien pensar, y de hecho muchos enseñan, que no se debe juzgar a nadie por sus actos, los que hagan, buenos o malos. Porque dicen, Jesús lo prohíbe. Él dice, no juzguéis. Y lo comparan a otros mandamientos que encontramos en la Biblia, por ejemplo, los 10 mandamientos. Que así como dice en Mateo 7, no juzguéis, allá en Éxodo 20 dice, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dicen, igualmente dice, no juzgarás. Por lo tanto, no se debe juzgar. Así algunos enseñan o así algunos interpretan esta porción de la palabra, repito, sin tomar en cuenta lo que sigue a continuación del versículo 1. Inclusive muchos que están viviendo su vida de una manera pecaminosa, pues se escudan en este versículo para que cuando alguien les va a reprender por algo que están haciendo mal, dicen, hey, momento, tú no tienes por qué juzgarme. Ahí está claramente en la Escritura que dice, no juzguéis. Y tú me estás juzgando, estás desobedeciendo al Señor Jesús, que ordenó no juzgar. Pero esto sabemos que es un argumento falso. Lo vimos el domingo pasado, que lo que en realidad Jesús prohíbe no es todo juicio, sino es el juicio hipócrita. Hasta ahí mismo está la palabra hipócrita en lo que él dice, ¿verdad? Él prohíbe el juicio hipócrita, es decir, el juicio hipócrita es cuando alguien que está viviendo en un pecado critica a otro hermano que está viviendo en el mismo pecado que él. Eso es ser hipócrita. Esto lo vemos mucho en los políticos, ¿verdad? En los políticos que se acusan unos a otros de, por ejemplo, corruptos o de decir mentiras. Y uno cuando los oye dice, pero te mordiste la lengua, ¿verdad? Salió sangre. Ayer, antier, oía a un
congresista que se paró al frente y les dijo a los que estaban ahí contradiciendo: ustedes son unos hipócritas. Bueno, qué bueno que lo reconocen que son hipócritas. Ese es el juicio que el Señor prohíbe que hagamos, un juicio hipócrita, ¿verdad? Pero muy aparte de esto, hay juicios que son cosas que están específicamente señaladas en la Biblia sobre las que no debemos hacer juicio, que está especificado: no debemos juzgar sobre ciertas cosas. Y también, por cierto, hay otras que la Biblia dice que sí debemos juzgar, es un mandamiento juzgarlas. Pero hoy nada más vamos a ver en esta segunda parte aquellas cosas que la Biblia nos ordena que no debemos hacer juicios. Y les quedo a deber para el otro domingo, si Dios así nos lo permite, las cosas que Él ordena que sí se deben juzgar. Bueno, empecemos entonces por los juicios prohibidos, juicios que están prohibidos en la palabra de Dios. La primera de ellos es juzgar por las apariencias. Juzgar por las apariencias. Ya mencionábamos un versículo que voy a poner ahorita, que lo dijo el mismísimo Señor Jesús. El mismo que dijo Mateo 7:1, no juzguéis, Él también dijo lo que está en Juan 7:24. Allí en Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias. Está prohibiendo juzgar según las apariencias, sino, dice, juzgad con justo juicio. Qué interesante, que el mismo Señor que prohibió juzgar en Mateo 7:1, ahora está ordenando juzgar con justo juicio. Pero está prohibiendo también no juzgar según las apariencias. Juzgar según las apariencias. Es decir, repito, Jesús está prohibiendo el juicio hipócrita, y uno de esos juicios hipócritas es juzgar según las apariencias. Ahora, ¿por qué dijo el Señor esto? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad. Les quiero platicar el contexto en que Jesús dijo esto. Y es que Jesús había sanado a un hombre y, bueno, el problema fue que lo sanó en un día de reposo. Fíjense, había un hombre enfermo, Él se compadeció de él, lo sanó, y entonces los judíos se escandalizaron. Pero ¿cómo es posible que haya hecho esto en un día de reposo? Es el día que no se debe hacer nada, ¿verdad? Y entonces lo juzgaron por las apariencias. Lo juzgaron también hipócritamente. No se debe juzgar, e inclusive lo calificaron de que era una persona que engañaba al pueblo, y todavía más se atrevieron a decir que tenía demonio. Este hace esto porque tiene demonio. Bueno, como respuesta, el Señor Jesús les señaló dos cosas que mostraban su hipocresía. Dos cosas. La primera de estas cosas encontramos en Juan 7:19. Dice: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Aquí se estaba viendo lo hipócritas que eran ellos. Ellos estaban señalando a Jesús porque, según su criterio, su opinión, Él había violado uno de los mandamientos de la ley, de guardar el día de reposo. Pero Jesús, que conoce sus corazones, conoce sus vidas, conoce las intenciones de ellos, Él les señala que eran unos hipócritas porque ellos sí habían violado la ley, los mandamientos de Dios.
Y yo pregunto a ustedes, y creo que van a coincidir conmigo, ¿qué acaso ellos no habían mentido algunas veces? Seguramente que sí, igual que nosotros, ¿no? Y eso es violar la ley de Dios. ¿Qué acaso ellos no habían algunas veces, cuando estuvieron en su casa, desobedecido a sus padres? ¿No lo hicieron ustedes? Estoy seguro que sí también. Así que habían violado el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué acaso no habían alguna vez tomado algo que no les correspondía? ¿No habrían robado algo? ¿O se habían quedado con algo que les prestaron y no lo devolvieron? Eso es violar el mandamiento, no hurtarás. Y lo habían hecho ellos también. ¿Qué acaso no habían codiciado? Como dice la Biblia, no codiciarás la mujer de tu prójimo o lo que tiene tu prójimo, los bienes. ¿No habrán algunas veces codiciado lo que tenía su vecino, etcétera? Entonces estaban violando la ley también. Por eso les dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple. ¿Cumplían ellos la ley? No. Pero estaban hipócritamente juzgando a Jesús porque según ellos era violar la ley sanar a una persona en el día de reposo. El segundo señalamiento que les hace Jesús lo encontramos ahora en Juan capítulo 7, estamos leyendo Juan 7, pero en el versículo 22 y 23. Ahí dice así, por cierto, Moisés dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? O sea, con que en el día de reposo no se debe hacer nada, pues ustedes en día de reposo, cuando cae en el octavo día de que nació un varón, ¿qué hacían? Lo llevaban y le circuncidaban. Pero ¿cómo si es día de reposo? Bueno, ellos lo hacían en día de reposo. Y dice, entonces se enojan porque yo sané a una persona en día de reposo. Estaban siendo hipócritas, ¿verdad? Un juicio hipócrita. Hay otra ocasión en donde ellos les señaló un hecho todavía más importante, más contrastante con respecto a lo que estamos diciendo, que está allá en Mateo capítulo 12, versículos 11 y 12, en donde Él les dice así, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Ellos, cuando en alguna ocasión uno de sus animalitos caía en un hoyo y estaba sufriendo, estaba en peligro, aunque fuera día de reposo, iban y por compasión de ese animal y también por interés, porque representaba dinero seguramente, iban y lo sacaban de ese hoyo. Y era día de reposo. Dice, bueno, aquí está un hombre sufriendo, que no vale más la vida de un hombre que la de una oveja. ¿Qué no vale más la vida de un hombre que la de una oveja? ¿Cuál es la respuesta? Sí, ¿verdad? Esto me recuerda hace algún poco tiempo sucedió, no sé si lo llegaron a ver esta noticia, de un niño, me recuerda a los defensores de los derechos de los animales. Un niño se cayó accidentalmente a un lugar donde estaban gorilas.
Y entonces uno de los gorilas se fue y tomó al niño y le empezó a zarandear y a lastimar y probablemente lo iba a matar. Entonces los guardias del zoológico entraron y dispararon contra el gorila y lo mataron. Los fariseos de nuestro tiempo, defensores de los derechos de los animales, se enojaron, se indignaron, pero ¿cómo? ¿Por qué mataron al pobrecito gorila? ¿Él qué culpa tuvo? Pregunto, ¿no valía más la vida del niño que la del gorila? Jesús responde, sí, sí, sí. Otra situación que también corresponde a juzgar según las apariencias es cuando se juzga, pues literalmente por la apariencia, por la forma en que está vestida una persona, bueno, ¿para qué les platico? Santiago capítulo 2, versículos 1 al 4. Santiago 2, del 1 al 4. Es un juicio en donde por la apariencia se hace acepción de personas. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, tú estate allá en pie o siéntate bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos? Una pregunta, ¿a alguno de ustedes se le indicó que se tenía que sentar en determinado lugar o ustedes lo escogieron? Lo escogieron, ¿verdad? Cada quien dijo aquí, es más, cada quien tiene su lugarcito donde le gusta sentarse más o menos. Y por ahí se sienta. O es que le dijimos, no, usted se ve bien vestido, bien arreglado, bien guapo, véngase para acá. No, ¿verdad? Aquí cada quien se sienta donde quiera. Es lo que manda la palabra de Dios, no hacer acepción de personas. Sea pobre, sea rico, sea educado, sea con poca educación, sea alto, bajo, chaparro, gordo, moreno, blanco, del color que sea y como sea, no debemos hacer acepción y cada quien aquí se va a sentar donde quiera. El que guste puede venirse aquí al frente y el que guste, por lo general no les gusta al frente, ¿verdad? Y el que guste allá atrás. Los lugares favoritos son los de atrás. ¿Quién sabe por qué? Bueno, pues este es otro de los puntos que dice la Biblia que no debemos juzgar, haciendo acepción de personas. Número 2 es juzgar según nuestros propios escrúpulos. Nuestros propios escrúpulos. Para que me entiendan, voy a hacer algunas preguntas, que son las siguientes. ¿Es indebido comer determinados alimentos? No me refiero a que si es saludable o no, o sea, no me refiero a que un alimento puede hacer daño o no, sino espiritualmente hablando, ¿es indebido comer determinados alimentos? O también, ¿se debe guardar determinado día para el Señor? El día del Señor es este y es el único en donde nos debemos congregar. ¿Y si no es pecado? Otra pregunta, y esto sucede mucho y ya va a suceder ahora para diciembre. ¿Se debe celebrar la Navidad? ¿Está bien celebrar la Navidad? ¿O lo correcto es no celebrar la Navidad? Y una última, ¿se debe celebrar el cumpleaños?
¿Ustedes celebran su cumpleaños? Bueno, ahorita no se puede, ¿verdad? No podemos hacer fiestas, pero aunque sea allí en su casita, una comidita, dice la hermana, sobre todo que les manden los regalos aunque no vayan, ¿verdad? Muy bien. ¿Celebran cumpleaños? Ya estoy viendo que sí. Pero ¿está bien eso de celebrar cumpleaños? ¿No será pecado? Bueno, este tipo de motivos, la Biblia prohíbe que juzguemos a nuestro hermano porque lo haga o no lo haga. Si come o no come determinados alimentos, si guarda un día o guarda otro día, si celebra su cumpleaños o si celebra o no celebra la Navidad, la Biblia dice, no juzgues a tu hermano por eso. Está prohibido en la palabra de Dios. Vamos a demostrárselo por si alguien dice, ¿será? ¿Cómo es posible? Romanos 14, versículos 1 al 6. Romanos 14, versículos 1 al 6. Dice así, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come. ¿Se fijaron? No juzgue al que come. Si tú no comes determinadas cosas, no juzgues al que no las coma o si las coma, porque Dios le ha recibido. Y sigue diciendo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y ahora viene otro detalle, ya no es la comida. Ahora viene algo más, dice, uno hace diferencia entre día y día. El día del Señor es el sábado, no, el día del Señor es el domingo. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Da igual cuando nos reunamos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y sigue diciendo, el que hace caso del día, ¿verdad? Lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Sí está claro? Es una prohibición a que estemos juzgando, criticando, atacando a otro hermano en Cristo porque come o no come, porque se reúne en sábado, porque se reúne un domingo o en otro día, o porque celebra o no celebra una fiesta o no la celebra. Otro pasaje dice Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses 2, 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue, ¿en qué? En comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue por estas causas, por estos motivos. Sin embargo, ustedes se echan un clavado a internet, van a poder encontrar algunas partes, unas páginas por ahí, donde hay debates y se pelean unos contra otros. No, es que el día del Señor es el sábado y nada más se debe reunir en sábado, y el que no se reúne en sábado es pecado. Y otros dicen, no, yo me reúno en domingo porque el domingo es el día del Señor.
Y ahí en el domingo fue cuando resucitó Jesucristo, la iglesia primitiva se reunía en domingo y se hacen debates y se están peleando por uno o la otra razón. Y la Biblia dice, no lo hagas, prohibido. También hay quienes dicen, no se debe comer, por ejemplo, carne de puerco. Así que un jamoncito de esos, un tocino, un chorizo, es pecado comer eso. No se debe, porque el puerco es uno de los animales que en la ley está clasificado como inmundo. Por lo tanto, es pecado comer carne de puerco. Y otro dice, no, yo sí como carne de puerco porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y se pelean y se arman ahí. ¿Qué dice la Biblia? No se juzguen unos a otros por estos motivos. Unos dicen, no hay que celebrar la Navidad. Es pecado porque la Navidad se celebra en una fecha en la que antiguamente los romanos y no sé quiénes más celebraban a sus ídolos, a sus dioses paganos. Por lo tanto está mal. Y otros dicen, no, a mí qué me importa lo que hace 2000 o más años hacían algunas personas celebrando a sus ídolos. Yo no celebro a ningún ídolo, yo celebro la Navidad porque quiero darle gracias a Dios por la bendición grande y maravillosa de haber enviado a su Hijo unigénito a salvarnos. No celebro ni una fecha, ni celebro tampoco a un Dios pagano, estoy celebrando al Rey de Reyes y Señor de Señores que vino. Y se pelean, y se dan mal testimonio ante la gente que entra a esos canales y está viendo y ya decir, mira cómo se pelean, y eso que son cristianos. Y el Señor prohíbe ese tipo de juicios. Y hay otros que dicen, por ahí hay un grupito que dice que no se debe celebrar los cumpleaños y no celebran ellos los cumpleaños. ¿Por qué? Y como excusa o justificación bíblica dicen, bueno, es que fue precisamente en un cumpleaños que Herodes mandó decapitar a Juan el Bautista y por eso está mal celebrar los cumpleaños. Y otro dice, pues a mí no me importa, yo sí voy a celebrar mi cumpleaños, pues estoy contento de que Dios me permitió un año más de vida y le quiero dar gracias a Dios. Bueno, ¿quién tiene razón? Ninguno de los dos. La Biblia prohíbe que se hagan este tipo de juicios. El que quiera comer carne de puerco, que coma y dé gracias a Dios. Y el que no coma, también dé gracias a Dios y no juzgue al que sí come. Es el mandamiento bíblico, lo prohíbe el Señor. Y Pablo, regresando a Romanos 14 que leímos hace un momento, concluye diciendo así en el versículo 13. Así que, o en otras palabras, por lo tanto, ya no nos juzguemos más, los unos a los otros. Se refiere a ese tipo de juicios que acabo de mencionar, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así que ya no nos juzguemos por estas cosas los unos a los otros. ¿Sí queda claro? Bueno, ¿alguna vez se han peleado o han discutido con alguien por estas cosas? Bueno, ya no lo hagan. Si es que alguna vez lo hicieron, la Biblia dice que no lo debemos hacer. No debemos juzgar a quien come o quien no come, a quien guarda un día o guarda otro día, etc. Por último, un tercer motivo es juzgando, empleando la murmuración. El juzgar empleando la murmuración. Hay un tipo de juicio que condena la palabra de Dios, no por lo que se juzga, no aquello que se juzga, sino por la forma en que se juzga. Repito, lo que se juzga puede estar correcto, lo que se está juzgando puede ser correcto, pero la forma de juzgar es la que es prohibida por la palabra de Dios. Y me refiero a la murmuración, o también le podemos llamar chisme. La murmuración
no es correcta, porque hace que el juicio que se hace sobre una persona pueda convertirse en la violación del mandamiento que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿De qué manera pasa esto? Bueno, ustedes saben, ustedes le dicen a una persona algo de otra: oye, fíjate, supe que fulanito hizo esto y no debe hacerlo porque eso está mal, la Biblia, bla, 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 bla. Y esa persona va y se lo cuenta a otro, ¿y qué dice? ¿Le dice lo mismo? No, le agrega, ¿sí o no? Le agrega: oh, fíjate que me contaron que el hermano hizo esto y además esto, y ya empezó a hablar, ¿qué? Falso testimonio. Y luego ese se lo cuenta a otro, peor tantito, le agregan todavía más. Al principio lo vieron platicando con una mujer, al último están diciendo que ya se acostó con ella. O sea, vamos agregando cosas, caemos en hablar falso testimonio. Falso testimonio. Y eso es la murmuración prohibida por la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 11, Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Ven que está prohibido? El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Está prohibiendo la forma en que se juzga, que es la murmuración. Por si alguien todavía dice: bueno, ¿y qué será murmuración? A ver, a lo mejor no le entiendo bien. Vamos al diccionario. Dice el diccionario esto de murmuración. Murmuración dice: comentario que se hace de una persona que no está presente. No se puede defender para decir esto no es cierto, ¿verdad? Tratando de que no se entere, especialmente de que no se entere que yo fui el que murmuré, ¿verdad? Que no sepa. ¿Dónde me quedé? Así. Y con la finalidad de hacerle daño o de molestarla. Así que es comentario que se hace de una persona que no está presente. Y que no se entere que yo fui el que dije ese comentario con un propósito: molestarla, hacerle daño. Hermanos, la murmuración es un asunto muy delicado. Parece cosa, y conste, le recuerdo que también es como decir chisme. Es algo muy, muy delicado, muy delicado. A veces lo tomamos de una manera muy ligera. ¿Qué tiene? Pero es algo muy delicado. Va en contra de uno de los mandamientos más importantes en la palabra de Dios. Cuando al Señor Jesús se le acercó a alguien y le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Qué contestó? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego agregó: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la murmuración es no amar al prójimo. El chisme es no amar a tu prójimo, es aborrecer a tu prójimo. Y la Biblia dice en 1 de Juan 3:15 que el que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Así que la murmuración es aborrecer al hermano, y es peligrosísimo, porque el que aborrece a su hermano no tiene la vida eterna, no es salvo. Y el día que parta de aquí va a ir al infierno. No lo inventé yo. Lea 1 de Juan 3:15 e incluso lea el que está antes, el 14, que dice: y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿qué?
en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y luego dice el 15 que ya les acabo de recitar. Bien, conclusión de este mensaje. Cuando Jesús dijo ahí en Mateo 7:1, no juzguéis, Él no estaba prohibiendo todo tipo de juicio, como ya lo dijimos y lo dice la Biblia, pero sí hay algunos tipos de juicios que Dios en su palabra prohíbe claramente. Sí hay algunos tipos de juicios que Dios prohíbe. Y esos 3 de ellos son los siguientes: juzgar según las apariencias, juzgar según los escrúpulos personales. Como yo no como carne de puerco, el otro tampoco debe comer carne de puerco, es pecado, ¿verdad? Juzgar según los escrúpulos personales. Y por último, juzgar empleando la murmuración o chisme. Hermanos, evitemos este tipo de juicios y recordemos la advertencia que hizo el Señor inmediatamente después de que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso es en el versículo 1. Y en el 2 dice: porque con el juicio con que juzgáis, ¿qué cosa? Seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿A qué le suena esto? Con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, seréis medidos. ¿A qué le juega? ¿A qué le suena? A mí me suena a la regla de oro, que también está en el Sermón del Monte. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta enseñanza. No es mía, por supuesto. Está tomada de la Biblia, que a su vez fue escrita de las palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo allá con sus discípulos en un lugar, en un monte. Y solamente las hemos repetido y tratado de explicar. Rogamos que tú nos redargullas, nos hagas ver aquellas cosas que hoy se han tratado y que hemos hecho mal, que no las hemos vivido. Rogamos que nos des arrepentimiento si hemos juzgado cosas que están prohibidas en tu palabra juzgar, y que de ahora en adelante podamos vivir más de acuerdo con tu voluntad, un poco más, y cada día un poco más. Bendice a tu pueblo, Señor, y guárdales a todos en tus manos preciosas, te los encomiendo, y concédenos que, así como venimos hoy a este lugar de reunión para contigo, salgamos también todos con bien, con salud, y continuemos así todo este tiempo que tú quieras que pasemos por esta plaga. Gracias, bendice también en los hogares los que han estado escuchando esta palabra, que también ellos sean movidos a obedecer, a hacer una muestra de el amor hacia ti. Y tú dices: si me amáis, guardad mis mandamientos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y pedimos todo esto. Amén.